Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Voy a compartir pantalla. Me indican si se está viendo bien la pantalla compartida. Bien, perfecto. Entonces, bueno, bienvenidos. Vamos a arrancar entonces con la unidad número 3, ya para poder comenzar con React, que es lo que digamos, más importa en el curso. Si después quedaron algunas dudas o cosas con JavaScript, no se preocupen porque, como dije antes, por lo menos de lo que vimos la clase pasada, vamos a usar todo, así que a medida que los vayamos necesitando usar, vamos repasando y en todo caso pueden ir ahí despejando alguna duda. Igual si quedó alguna duda, por favor hagan la consulta a través del foro. Bien. Lo mismo, por favor, en caso de tener alguna aplicación que no les funcione desde los TPs optativos y que no puedan encontrar la vuelta, digamos, para dejarlo funcionando, no pregunten cuando hacen la entrega, sino manden la consulta siempre a través del foro adjuntando el código. Bien, la idea es que a través del foro podamos compartir los distintos problemas y que tal vez la consulta de uno puede ayudar al resto. Eh, y por otro lado también tengan en cuenta que las correcciones no las hago a diario, entonces me puedo demorar bastante en responder lo que pregunten por ahí, por eso siempre, por favor, pregunten a través del foro. No importa si es un TP, lo pueden adjuntar en el foro mismo y pueden preguntar ahí mismo, digamos, si están trabados con algo que no les funciona, pueden adjuntar el código y yo con el código puedo ver dónde está el problema y ayudarlos. Bueno, vamos a arrancar entonces con React, bien, y como dije, en todo caso después vamos viendo si queda una cosita o algo ahí dando vuelta de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Pero ya vamos a meternos con React, que es lo que más nos interesa. Eh, bueno, React es una biblioteca bien de JavaScript o para JavaScript. Fue desarrollada por Facebook y se utilizó en Instagram. Eh, es una biblioteca que nos permite el desarrollo frontend, bien, desarrollo que vamos a correr del lado del navegador. Y segundo, Juan. Está, listo. Les decía, va a correr del lado del navegador, es de tipo frontend, digamos que se lo puede comparar o se lo compara con Angular, con Vue, bien, hay ciertas diferencias que después vamos a ir viendo,
pero básicamente se los compara con esos frameworks que también son de tipo frontend. Bien. La particularidad, aunque me preguntan si puedo explicar el concepto de API. El concepto de API, a ver, no recuerdo si menciona algo de API el material. API es una interfaz de aplicación de programas. Después veremos más adelante lo que es una API RESTful y demás, y ahí en todo caso abarcamos más sobre ese concepto. Por ahora no lo vamos a necesitar. Bien, hay una unidad en donde sí vemos de qué se trata API RESTful y demás. Bien, entonces les decía, React va a estar trabajando con el DOM de JavaScript. La particularidad que tiene es cómo administra, cómo maneja ese DOM. ¿Se acuerdan que el DOM era lo que nosotros usábamos, ese mapeo de HTML a objetos de JavaScript, con el que nosotros, por ejemplo, hicimos que se pueda insertar texto en un elemento HTML, que podamos leer lo que el usuario escribió en un input? Bueno, eso es el DOM, bien, que fue lo que vimos en la primera unidad. Y la particularidad de nuevo que va a tener React es cómo administra ese DOM. Bien, lo va a administrar de manera muy performante, es decir, que va a ser rápida la administración, porque tiene algo que se llama Virtual DOM. Ese Virtual DOM básicamente tiene dos algoritmos, uno de diffing y otro de reconciliación. El algoritmo de diffing, cuando nosotros queremos cambiar algo de lo que está viendo el usuario, corre ese algoritmo de diffing y detecta exactamente qué queremos modificar nosotros del DOM. Y con el de reconciliación lo que hace es llevar a cabo la modificación. Bien, el resto de los frameworks o bibliotecas no trabajan de la misma manera, es como que directamente modifican en un bloque completo. En cambio, en el caso de React tiene esta lógica que lo que hace es que sea más performante, es decir, que cuando nosotros realizamos una modificación en la vista hacia el usuario, sea más rápido. Por eso React es súper aconsejable para desarrollos que tengan que ver con gran cantidad de renderizado. Cuando decimos renderizado, estamos hablando de mostrarle cosas al usuario en pantalla, ¿bien? HTML, vistas al usuario de pantalla. Cada vez que nosotros actualicemos algo en pantalla, yo voy a estar hablando de renderización. Cuando diga renderización tiene que ver con eso, con mostrar contenido de cosas en pantalla. Entonces, es súper aconsejable para ese tipo de aplicaciones, como puede ser una red social, como puede ser un diario digital, bien, en donde hay mucha demanda por parte del usuario en actualización de contenido. Y como dije antes, React maneja muy bien esa parte de esa actualización de contenido. Después es aconsejable en sí para cualquier cosa, por ahí es donde se le saca un poco más el jugo, por así decirlo. Es una biblioteca, no es un framework, hay una pequeña gran diferencia en eso. En el caso de los frameworks aplican estructuras de directorios definidas, aplican patrones, bien, son mucho más robustos, son mucho más escalables, en cambio las bibliotecas no. En el caso de React, al ser una biblioteca, si nosotros queremos hacer una aplicación grande, vamos a tener que estar recurriendo a módulos de tercero para poder darle robustez a nuestro código. En cambio, en el caso de Angular, por ejemplo, ya de por sí viene con un montón de cosas integradas que hacen que el código ya de entrada sea muy robusto y muy escalable. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de React para aplicaciones grandes, por ahí no es que esté mal, sino que tenemos que considerar que vamos a necesitar de ciertos módulos de terceros para poder robustecer un poco nuestra aplicación. React lo que nos va a permitir a nosotros desarrollar es una aplicación de tipo SPA, Single Page Application. Este tipo de aplicaciones lo que van a hacer es cargar por única vez la página total. Ven, ahí está el loading de Gmail, por ejemplo, ahí terminó. Y cuando yo me voy moviendo entre las distintas carpetas de Gmail, bien, fíjense que lo único que va cambiando es el contenido de acá. Bien, esto es una aplicación SPA, no vuelve a cargar por completo toda la página, sino que lo único que hace es cambiar una porción de código, una porción del DOM. Usando el DOM lo que hace es que solo se refresque esta parte de acá y no lo que sería antes, que hacíamos clic, recargaba toda la página y al recargar toda la página tiene que volver a armar todo el DOM, tiene que volver a armar un montón de elementos, no sé, por ejemplo, todos estos elementos de acá, volver a mostrarlos, volver a procesarlos, que no tienen sentido porque yo lo único que quiero refrescar es esta parte de acá. Entonces, lo que nos permite React con este tipo de aplicaciones SPA es cambiar solo la porción de código del DOM que nosotros queremos. Eso hace que la aplicación sea más rápida. Bien.
Las aplicaciones SPA, de nuevo, cuando ustedes linkean, cambia de página, nunca va a recargar por completo, nunca van a ver un loading por completo, ¿bien? Sino que van a ver cierta parte del contenido, nada más, ¿bien? Esas son las características de una aplicación de tipo SPA que son las que se utilizan hoy día, ¿bien? ¿Cuál sería la función principal de React? React es una biblioteca y lo que nos va a permitir es construir aplicaciones SPA utilizando JavaScript como lenguaje. Nos va a permitir abstraernos de ciertas cosas del DOM de JavaScript y aparte lo va a manejar de manera más performante, es decir, nos va a permitir que esa aplicación sea y trabaje más rápida. El objetivo es construir una aplicación de tipo SPA frontend. O sea, desde React no nos vamos a poder comunicar directamente a una base de datos, no vamos a poder escribir un query con React a una base de datos SQL Server. Después veremos de qué manera podemos traernos datos, pero ya confirmado que no se va a poder acceder directo a una base de datos. ¿Se ve su email? Sí, estabas dando el ejemplo de Gmail. No, si se ve el mail de Gmail, no pasa nada, porque ese mail ni intenten escribirme ahí porque ni lo veo. Así que no se preocupen. Bueno, ahí vi que pusieron feliz día. Gracias igualmente para todos. Bien. No, no es necesario, María. No. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? ¿Se entiende? ¿Se entiende un poco la idea de lo que es una aplicación SPA, de lo que busca React y demás? Para aplicaciones que no son SPA, ¿es aconsejable usar React por algún otro motivo? No, la verdad que no. Si no van a hacer una aplicación SPA, no vale la pena usar React. Bien, lo que sí se puede, si ya tienen alguna aplicación construida, es construir pequeñas partes de esa aplicación en React. Bien, o sea, no hacer una aplicación completa, sino tipo lo que sería un widget desarrollado en React. Eso también se puede hacer. Se apunta a la parte gráfica, ser performante bien, limitada en otras cosas. En realidad no es que es limitada en otras cosas. Su objetivo de biblioteca lo cumple perfectamente. Obviamente, si una biblioteca lo comparan con un framework, obviamente el framework va a tener otras características, por eso es un framework. ¿Ven? Como dije antes, patrones, estructuras de directorio, un clima más avanzado, va a tener más cosas, pero como biblioteca React cumple su función perfecto. O sea, React es comparable con jQuery. Bien, pasa que bueno, hoy día se lo compara con Angular, se lo compara con Vue por un tema de son las tecnologías que se están usando, entonces si tengo que desarrollar algo, ¿en qué lo desarrollo? ¿En React, Angular o Vue? Pero en realidad no son comparables porque una cosa es una biblioteca, otra cosa es un framework. Bien, vamos a arrancar por lo más necesario en cuanto a instalación, que es ir a la página de Node. Van a tener que tener instalado Node para poder ejecutar el CLI de React. Bien, este es el link de la página de Node y ahí se pueden bajar la última versión. Bien, la última versión. Siempre bajen la versión LTS. En este caso, la LTS es la 16. Bien, no bajen nunca la Current. La Current no es la versión estable, entonces, por lo general, lo que son los CLI de las distintas bibliotecas o frameworks se manejan con versiones estables. Entonces, siempre bajen versión LTS. Bien. Una vez que bajan eso y que instalan Node, que es bastante sencillo, o sea, en el caso de Windows es descargar instalable, doble clic y le dan next, next, next. En el caso de Mac, lo mismo. Y en el caso de Linux, igual, porque tiene el ejecutable tanto para Mac como para Linux como para Windows. Bien. Así que es muy sencillo. Descargan el instalable, le dan doble clic, lo instalan. Una vez que hacen eso, bien, pueden abrir la terminal del sistema operativo
Esta es la terminal, en el caso de Mac se llama terminal, en el caso de Windows, la terminal es el famoso CMD, que es la pantallita negra, ¿bien? Esta pantallita de acá. Entonces, para abrir esa pantallita, abrir Windows. A ver si tengo, ahí está. Bien, para abrir esa pantallita, vamos a usar esa. Bueno, no se llega a ver acá. Vamos acá. Para abrir esa pantallita tienen que hacer clic en el icono de Windows y pueden escribir CMD y les abre esto, les va a aparecer símbolo del sistema, hacen clic y les aparece la pantallita con, digamos, de símbolo del sistema, que es la pantallita negra. Esa es la más básica, acá me escriben, pueden usar la terminal descargable Fluent, pues sí, pueden usar PowerShell, pueden usar lo que quieran, ¿bien? La básica que todos tienen seguro es el CMD o símbolo de sistemas de Windows, para lo que vamos a usar les va a sobrar. Una vez que abren eso, si ustedes después de instalar Node, bien, si ustedes escriben Node, ahí les va a decir Welcome to Node y la versión, bien, que ustedes instalaron y que les da el prompt para que empiecen a ejecutar comandos. No van a ejecutar nada, bien, esto solamente nos sirve para confirmar de que Node se instaló bien. Van a apretar la tecla Control y la tecla C al mismo tiempo, otra vez, 2 veces, Control C. Eso es para salir de la ejecución de Node. Bien, eso es solamente para confirmar de que se instaló bien Node, no para otra cosa. Lo descargué en la Mac, lo puedo ver en algún lado, lo busco en el buscador. No lo van a ver en ningún lado a Node. Por eso, para confirmar, tienen que abrir la terminal, escribir la palabra Node, y ahí les va a decir Welcome to Node, y ahí se indica que está instalado Node. Bien. Hay que usar la terminal con privilegios de root o admin. No deberías. Todo depende de la configuración de tu sistema operativo, pero no, en líneas generales y en el estándar no debería pedirte permisos root para hacerlo. Bien. Entonces recuerden, Node no van a encontrar una ejecutable. Bien, abren la terminal y escriben Node y con eso ya saben que se está ejecutando Node. Igualmente, si no, ahora cuando hagan el siguiente paso se van a dar cuenta, pues les va a tirar alguna. Bien, con esto lo único que hicimos fue instalar Node, nada más. No instalamos React. Bien. Para instalar React vamos a tener que usar este comando que es npx create React app y myapp. Bien, npx es parte de npm, que es un gestor de paquetes de Node, por eso es que necesitamos tener instalado Node. Para crear la aplicación React, lo primero que van a tener que hacer es ubicarse en un directorio de su máquina en el cual quieran que se cree esa aplicación. Bien, yo voy a pararme un cachito más atrás. Ahí está. Entonces, yo en mi máquina quiero que mi aplicación React se cree en la carpeta Sites y dentro de la carpeta Sites en la carpeta React. Para eso tienen que usar el comando cd. También si están en Windows pueden ir a la carpeta donde quieren crear, clic derecho, abrir con símbolo de sistemas o ejecutar bash, no recuerdo bien, una de esas dos opciones, y les abre la terminal parado ahí. Y si no, con el comando cd tienen que ir ingresando a los directorios hasta encontrar una carpeta que ustedes quieran crearla. Puede ser el escritorio, documentos, el disco C, donde ustedes quieran. Ven acá, igual hay unos instructivos para usar el comando cd en Windows y en realidad los comandos básicos en Windows y los comandos básicos de la terminal en Linux o Mac. Bien, pero básicamente con el comando cd y el nombre de una carpeta, ustedes ingresan a esa carpeta. Si yo pongo cd React, ingreso a la carpeta React. cd ... vuelvo hacia atrás, vuelvo a donde estaba parado antes. Yo estaba en Sites, hice cd React, ingresé a React, cd ... vuelvo a Sites. Vuelvo a repetir, yo tengo dos carpetas, una que se llama Sites y otra que se llama React, que está dentro de Sites. Ustedes no las tienen esta carpeta, ustedes tienen que entrar a algún directorio, el que ustedes quieran, pero tienen que saber en dónde van a crear su aplicación, porque si no, después no la van a encontrar. Una aplicación React no es una aplicación ejecutable que la buscan en Windows y está como un ejecutable. Es un directorio. Si no, pueden hacer C dos puntos, por ejemplo, y lo ubican en la raíz del disco C y chau, y ahí saben que en la raíz del disco C está la aplicación React.
con ls pueden listar las carpetas y archivos de un directorio. Por ejemplo, estas son todas las carpetas y archivos que yo tengo en sites, ¿bien? Y con eso en Linux o Mac. Y el equivalente en Windows es dir. Con dir también están parados en una carpeta y escriben dir y les dice todo lo que tiene esa carpeta, por si no se acuerdan exacto el nombre o algo. Yo me voy a parar en React y dentro de la carpeta que ustedes quieran, bien, de nuevo puede ser la que ustedes prefieran, van a crear su aplicación React, bien. Entonces, un segundito, yo voy a ir acá. Bien, este Sites React, que es la misma en donde yo estoy parado en la terminal. Bien. Yo voy a crear una carpeta que se va a llamar DR Desarrollo React 2022-3. Bien. Ustedes le pueden poner Pepe a la carpeta. Le pueden poner lo que quieran. Yo le pongo ese nombre. No tienen que poner el mismo nombre. Si quieren poner el mismo nombre, pongan el mismo nombre, pero no es obligatorio, eso quiero decir. Siempre se le pone algo que sea significativo para la aplicación. No sé si es una aplicación de un diario digital, bueno, le van a poner de nombre a su aplicación, no sé, el nombre del diario, el nombre del proyecto. ¿Bien? Entonces, lo que van a escribir una vez, después de que instalaron Node y se ubicaron con el comando cd en la carpeta exacta en donde quieren ejecutarlo, van a escribir npx create-react-app y el nombre que le quieren dar a su aplicación. Yo le voy a poner DR 2022-3. ¿Bien? Supónganse que ustedes están haciendo un diario, en lugar de DR 2022-3 le ponen el nombre del diario. Y le van a dar Enter. Esto va a empezar a instalar, van a tener conexión a internet, bien, porque va a descargar cosas de internet y va a terminar generando una aplicación React, que ahora la vamos a ver también cómo se genera al lado de la parte gráfica. Bien, en realidad el CLI de React lo único que sirve es esto, para crear una aplicación. No lo van a usar nunca más. Para lo único que van a usar el CLI de React es para crear una aplicación. O un CLI es un Command Line Interface o interfaz por línea de comando, justamente nos permite a nosotros poder ejecutar un comando por una terminal y que haga determinada cosa. En Angular, el CLI de Angular permite crear la aplicación, crear componentes, crear servicios, o sea, es muchísimo más potente. En el caso de React, lo único que sirve es para crear la aplicación por primera vez. Después ya no lo usan más. Pero bueno, para crearla por primera vez lo necesitan. ¿Bien? Exactamente, acá preguntan, o sea, cada vez que iniciamos un nuevo proyecto hay que hacerlo de NPX, exactamente. Cada vez que inician un nuevo proyecto tienen que hacer un NPX Create React App. En Native sí sirve, Native es otra cosa, sí. React Native no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos viendo. Bien. Aclaro por las dudas, ya que hicieron esa pregunta, no tiene nada que ver con React JS. ¿Recomendás Angular sobre React? No, son dos cosas diferentes. Después más adelante seguiremos con esa comparación. Por ahora no, para no marear, pero son dos cosas totalmente diferentes. No es que hay uno mejor que el otro. Bueno, acá vean que se creó la aplicación. Esto es una aplicación React, ¿bien? Ahí están todos los archivos que tiene una aplicación React. Ahora vamos a empezar a entender qué hace cada uno de esos. Pero ahí se dan cuenta que se creó bien la aplicación React. Bien, entonces para empezar a verlo vamos a ir a Visual Studio Code, pueden usar el IDE que quieran, bien. Visual Studio Code, voy a abrir React, DR 2022-3, bien. Listo, ahí ya abrimos y ahora vamos a empezar a ver los archivos acá. Una última aclaración antes de parar por tema de dudas. En Visual Studio Code ustedes pueden ir a View, perdón, para abrir una carpeta, ya lo habíamos visto, era File Open Folder, y en Visual Studio Code pueden ir a View Terminal y les va a abrir una terminal, la misma del sistema operativo, se las va a abrir dentro del Visual Studio Code. Y ya van a estar parados en la carpeta que abrieron, ¿bien? Fíjense que acá estoy en DR 2022-3. Ahora vamos a ver qué comando necesitamos usar para levantar una aplicación React, pero
pueden usar la terminal de Visual Studio Code, que es exactamente lo mismo que usar la terminal de Windows, de Linux, y no tienen que tener tantas cosas abiertas. En el caso de Windows, si ustedes quieren ejecutar comandos desde la terminal de Visual Studio Code, les va a tirar un error. Por lo general les tira un error porque es un tema de seguridad que tiene Windows. Yo lo que voy a hacer cuando terminemos la clase, les voy a enviar por el foro de novedades los pasos que tienen que hacer para solucionar ese error, si les aparece ese error en la consola. Bien, igualmente, si alguno al usar la consola, la terminal de Visual Studio Code, recibe un error, me escribe en el foro, porque puede ser otra cosa, pero por lo general suele ser eso, que se soluciona muy fácil ejecutando un comando como administrador desde el PowerShell. Yo terminada la clase les mando por el foro de novedades los pasos que tienen que hacer. Bien, ahora vamos a ver qué van a tener que ejecutar. Van a tener que ejecutar algo acá desde esta terminal. Pero bueno, antes de seguir con eso, ¿alguna duda respecto de la instalación de Node y del uso del NPX RiaCap? Si probé Viten, no lo probé. De nuevo, si se reciben algún error durante la instalación, ya sea de Node o de React, escriban en el foro, mándenme alguna captura o algo, porque puede pasar de que de acuerdo a la versión del sistema operativo, algo que no mencioné es, si ustedes tienen un sistema operativo tipo Windows 7 o Windows 8, no les va a funcionar la versión 16. Entonces, para esos casos tienen que ir a Other Downloads. Bien, seguramente prueben, pero seguramente les tiro un error. Van a Other Downloads y acá van a Previous Release. Y acá busquen la versión 14, 12 o 10, de acuerdo al sistema operativo. De acuerdo a los service pack que tengan, puede funcionar una u otra. Entonces arranquen bajando la 14, si no les funciona, pasen a la 12, si no les funciona, pasen a la 10. ¿Cuál 14? La última, ¿bien? No sé, la 14, 15, 5, no sé si sigue, no, sigue 17, 18. A ver, no pasa nada. Si en lugar de instalar la 14.18 instalaron la 14.5, no pasa nada, no va a haber grandes cambios, ¿bien? Pero tiene que ser de la versión 14, 12 o 10 si están trabajando con Windows 7 o Windows 8. ¿Bien? Descargan la versión LTS, la 16. Siempre que descarguen algo que sea LTS, en líneas generales. Nunca versiones current, siempre LTS. Bien. Si estamos, avanzo. Entonces, el NPX Create React App lo van a usar solamente para crear la aplicación, es decir, cada vez que abran un nuevo proyecto. La instalación de Node es, salvo que formateen la máquina, ya les queda. Pero cada vez que ustedes quieran levantar esta aplicación para poder trabajarla y para poder desarrollar, ¿bien? Van a tener que ejecutar un comando en la terminal, parados en la carpeta raíz de la aplicación. Bien, fíjense, DR 2022.13. Yo estoy parado dentro de esa carpeta. ¿Está? Es más, si ustedes lo ejecutan desde esta terminal o por fuera y hacen un ls, van a ver que acá tiene una carpeta que es la carpeta Node Modules o el archivo package.json. Ahí están bien ubicados. Si ustedes hacen un ls y no tienen package.json o Node Modules, este comando que les voy a explicar no les va a funcionar. Bien. El comando es npm espacio start y le van a dar enter. Esto lo van a tener que ejecutar cada vez que ustedes quieran desarrollar con esta aplicación. O sea, no es cada vez, no sé, toco un archivo y lo ejecuto de nuevo, no, lo ejecutan una sola vez y trabajan. Si apagan la computadora, la reinician, lo que sea, lo tienen que volver a ejecutar. Supónganse, ahí yo lo ejecuté, voy a explicar lo más básico que es. Ahí se está ejecutando. Ven que me dice compilado satisfactoriamente, podés accederlo a través de esta URL, ahora lo vamos a ver.
Pero lo importante es saber cómo cortar esto. ¿Cómo hago para, yo terminé, trabajé 2 horas, programé, listo, me quiero ir a dormir y lo quiero cortar, no lo quiero dejar ahí levantado, ¿bien? Si apago la máquina se corta solo, pero lo quiero cortar. ¿Cómo hago? Es tecla control y tecla C al mismo tiempo, ¿bien? Y ahí lo matan, es matar un proceso de consola. Tecla control, tecla C, y ahí ese proceso murió. Y si lo quieren volver a levantar para seguir trabajando, otra vez tienen que escribir npm espacio start y darle enter. Bien, ustedes escriben npm espacio start, le dan enter, y acá la misma consola va a decir, cuando vean que dice compilado satisfactoriamente, es que esto ya está funcionando correctamente, y ahora pueden entrar al navegador, pueden escribir localhost 2.3000, y ya tienen y están viendo esa aplicación React que acabamos de crear. Bien, obviamente no hicimos nada, lo único que vemos es el logo de React, lo que viene por default. Si yo mato el proceso, bien, control y tecla C, y vuelvo a recargar localhost 3000, van a ver que no tiene nada. Entonces, cada vez que nosotros hacemos un npm start, lo que está pasando acá es que se levanta un pequeño web server desarrollado en Node en el puerto 3000. Ese web server es capaz de entender las peticiones de HTTP, todo lo que ustedes manden en el navegador se manda a través del HTTP. Y previo a eso, lo que se hace es lo que se llama un proceso de transpilación. El proceso de transpilación consiste en transformar y compilar. Por eso se llama transpilación, porque es una mezcla de compilación con transformación. El código JavaScript que maneja React, que es código ECMAScript 6, que tiene una extensión propia que se llama JSX, que ahora vamos a ver de qué se trata. O sea, tiene ciertas cosas que el navegador no entiende. Si yo quisiese hacer que el navegador corra exactamente lo que nosotros programamos en React, no lo va a entender el navegador. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, hay un transpilador que lo que hace es compilar y transformar eso que nosotros programamos con código de React, que nos facilita la vida y que nos permite laburar alegremente, lo transforma a un JavaScript que el navegador entiende. Bien, un JavaScript estándar que no tiene JSX, que muchas veces se transforma en ECMAScript 5 por compatibilidad. Nosotros no trabajamos de esa manera porque sería muy engorroso. Trabajamos de una manera que nos provee React, que nos hace muy felices, pero el navegador no entiende nuestra manera de trabajar. Entonces, ese proceso de compilación, transpilación, lo que hace es eso, es transformarlo a algo que el navegador lo entienda y lo ejecuta en ese web server que está escuchando en el puerto 3000. Entonces, cuando nosotros ejecutamos npm start en un proyecto React, está pasando eso. Primero se transforma todo el código, ¿bien? Y luego se lo pone a escuchar o se levanta ese pequeño web server en el puerto 3000. Vean que ahí decía Starting Development, Starting Deployment Server, o sea, está diciendo que transformó el código, que lo está deployando en ese web server que levanta el propio código de React y lo pone a escuchar en el puerto 3000. Bien. Esto obviamente no va a trabajar así cuando nosotros esto lo pasemos a producción. Esto es para trabajar en un entorno local, para desarrollar. Después veremos cómo se hace en un entorno productivo. Bien, pero hoy necesitamos empezar a trabajar, hoy necesitamos empezar a desarrollar. Entonces lo que tienen que hacer es ese npm start en la raíz del proyecto por consola. No tienen que venir a la aplicación React, bien, no tienen que venir a la aplicación React y hacer un doble clic en el archivo porque no les va a funcionar, bien. O sea, hay un solo HTML en todo el proyecto, pero si yo hago doble clic en ese HTML no funciona nada. No se abre de esa manera, se abre con el npm start que nos provee el propio CLI de React. ¿Bien? ¿Se entiende? Bien, continúo entonces. Vamos a tener varios directorios, bien, varias carpetas. La carpeta NoModules, al final de la clase les voy a explicar un poco cómo trabajar con esta carpeta. Esa carpeta NoModules básicamente son módulos de Node, bien.
módulos que pueden ser propios de React, pueden ser terceros. Un módulo es como un paquetito que resuelve cierta cosa, entonces React tiene un módulo propio, se llama React, bien, que son funcionalidades que nos brinda y que están en la documentación de React. Pero usa módulos de Node. Entonces, yo después le voy a explicar, digamos, cómo se reconstruye ese módulo y demás, pero acá no vamos a tocar nada, ¿bien? Lo mismo que los archivos Git, les va a aparecer si tienen instalado Git, si no, tampoco vamos a tocar nada. Package.json tampoco vamos a tocar nada. Después vamos a ver más adelante de qué se tratan, pero ahora no. Vamos a ver la carpeta public y la carpeta source, ¿bien? Es donde vamos a trabajar, y sobre todo en la carpeta source, src, más que en la carpeta public. Public van a ser archivos públicos, es decir, archivos que se van a acceder desde el navegador, y van a ver acá el único HTML que tiene una aplicación React. No van a ver otro archivo HTML que no sea este, ¿bien? Y en source van a ver componentes de React, que ahora vamos a entrar un poco en la parte sintáctica de eso, pero antes de eso entender qué es un componente, ¿bien? Entonces, lo que busca React, que es muy parecido a lo que están buscando hoy cualquier biblioteca o framework de los que se están utilizando hoy día, es usar los web components. Los web components es algo que no es propio de ningún framework o biblioteca, pero es la conjunción de HTML, JS y CSS para resolver una pequeña parte de nuestro problema, digamos. Entonces, ¿qué sería esto? Yo tengo un problema a resolver en el buen sentido, que es el desarrollo de mi aplicación web, ¿bien? Entonces, lo que busca el concepto de componentes es decir, bueno, dividí ese problema en pequeñas partes. Cada parte de esas va a ser un componente. Un componente no es solamente HTML o solamente CSS o solamente JavaScript. Un componente va a ser todo, HTML, JS y JavaScript, para resolver una porción de la página. La primera división que se hace, ¿qué es? Una página. ¿Bien? O sea, nosotros tenemos la aplicación web. ¿Qué es lo primero que divide? La página. ¿Bien? La página home, la página registro, la página login. Cada una de esas páginas web. En React, una página va a ser un componente. O sea, nosotros vamos a poder construir una página a partir de construir un componente. Pero no se queda ahí nomás el concepto de componente, sino que el concepto de componente sigue haciendo la división. Entonces decimos, bueno, la primera división que hacemos es decir, bueno, una página es un componente. Entonces yo estoy haciendo una web, digo, bueno, acá tengo mi página home, que es un componente, y acá tengo mi página login, que es otro componente. Pero a su vez digo, che, la página home va a tener un menú. Entonces el menú es un componente. Solo el menú es un componente. Y ese mismo componente también lo puedo usar en login, porque login también muestra el mismo menú. Entonces, ese componente menú, que lo único que se encarga es de mostrar un menú, nada más, lo usa tanto el login como la home. A su vez, la home dice, tengo un carrusel de productos. Bien, acá quedó mal, en realidad es carrusel. Tengo un carrusel de productos. Bien, perfecto. Carrusel de productos es el típico slider que muestra productos y va corriendo. Bien, el carrusel es un componente. Y a su vez, ¿qué muestra el carrusel? Productos. O sea, cada porcioncita de carrusel va a ser un producto. Bueno, el producto es otro componente. O sea, el cuadradito que muestra un producto es un componente y el cuadrado grande que arma el carrusel es otro componente. Entonces, lo que fuimos haciendo es dividiendo todo en pequeñas porciones. A su vez, puedo decir, che, el producto muestra imágenes y detalle. Bárbaro. La resolución de cómo traer la imagen la metemos dentro de un componente y el detalle en otro componente. Entonces, fuimos dividiendo como si la aplicación que nosotros queremos armar es el rompecabezas y los componentes son las piezas para armar ese rompecabezas. ¿Bien? Entonces, de nuevo, no es solamente HTML o CSS, es todo. Es HTML, CSS y JavaScript para resolver esa porción de código. Es HTML, CSS y JavaScript para mostrar un producto. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, para seguir un poquito acá. Bueno, esto es un carrusel de productos, ¿bien? Por si alguno no lo ubicaba. ¿Ven? Carrusel de productos. El carrusel es un componente. Esto no es React igual, pero ahí está, ¿ven? El carrusel, este es un componente. Pero a su vez el carrusel que muestra productos.
Esto que arma la imagen, el precio, la descripción, está en un componente. El JS, el CSS y el HTML. Bien. Y si me muevo más abajo, van a ver que acá muestro productos, o acá, pero acá ven, pero no están en un carrusel. Bueno, pero el componente para mostrar este producto es exactamente el mismo que usamos para mostrar el que está dentro del carrusel, que es el mismo que usamos para mostrar el que está dentro de este otro carrusel. La lógica, el código es el mismo, lo único que cambia es la información que muestra. Lo que busca el desarrollo por componentes es primero reutilizar, bien, poder reutilizar el mismo componente en distintos lugares de nuestra aplicación. Segundo, encapsular. La idea es que no tengamos componentes que hacen de todo, sino que tenga un componente que lo único que hace es mostrar un producto y cuando yo hago clic redirija. Es todo el comportamiento que tiene ese componente. Va a ser pocas líneas de código, tiene un objetivo claro, bien, ahí mismo va a estar el HTML, el JS, el CSS, todo metido en una misma cápsula, lo cual hace que sea más fácil de mantener, más fácil de testear, bien, o sea, tiene un montón de ventajas porque voy reduciendo de nuevo todo ese problema grande en una porción concreta de código que lo único que hace es mostrar un producto. No vamos a tener un componente que haga de todo, sino que lo único que hace es mostrar un producto. ¿Qué pasa cuando el componente es una página? Como en el caso de la home, que les mostraba acá. Ustedes me pueden decir, pero la home hace de todo. No. La home es una página, pero la home no va a tener la lógica para armar el carrusel o para mostrar la imagen de... No, lo que va a hacer la home es decir, en una parte de su código, acá quiero el carrusel, y va a llamar al componente carrusel. Y el carrusel a su vez va a tener la lógica para armar todo el carrusel, y cuando quiera renderizar, cuando quiera mostrar un producto, va a llamar al componente producto. Entonces ahí los componentes se van llamando entre sí, se van inyectando entre sí. Eso se llama composición de componentes o se lo conoce también como componentización, que consiste en que un componente llame a otro y ese llama a otro y ese llama a otro. Entonces puedo ir reduciendo, o sea, puedo ir teniendo responsabilidades concretas en cada componente porque se van llamando entre sí. En realidad hay un componente siempre, el flujo es jerárquico digamos, de arriba hacia abajo, ¿no? La home inyecta el carrusel inyecta el producto. Bien, nunca es que el producto inyecta la home, digamos, siempre es un componente inyecta otro. Entonces la idea es tener pequeñas partes de código, de nuevo HTML, CSS y JavaScript, que resuelvan una cosa concreta y lo que voy armando luego son inyecciones entre componentes para lograr el producto final. Por eso les digo, el componente puede ser tranquilamente una pieza del rompecabezas. Cuando armo y pongo todos los componentes bien, digamos, armo el rompecabezas. Con la particularidad que imaginen que una pieza del rompecabezas yo le podría encontrar otra pieza, ¿bien? Que sería esto de la componentización o composición de componentes. Lo van a ir entendiendo con el correr de las clases también y con un poco ahora meternos en el código, pero la idea de entender hoy más que nada es que entendamos que lo que vamos a buscar con el componente es no resolver toda la página completa en un archivo de 1500 líneas, sino en pocas líneas muy claras con un objetivo concreto. Eso es lo que tiene un componente, y un componente puede siempre inyectar a otro componente para hacer esa división, digamos, de código y responsabilidades. Bien, ahora de nuevo con el correr de las clases lo van a ir comprendiendo un poquito más, sobre todo cuando podamos ver un poquito más tema de concretos de ejemplo en el código. Pero bueno, en líneas generales, en línea teórica, esto es lo que se busca. Esto mismo, lo que busca Angular, por ejemplo, también usa componentes, ¿bien? O sea, hoy por hoy es lo que se está o lo que se suele utilizar, ¿bien? O sea que al renderizar se actualiza el componente que nosotros queremos. Cuando vos cambiás el contenido o actualizás la vista de un componente, sí, se va a actualizar solo ese componente. ¿Tienen toda la misma jerarquía los componentes? Sí. Tienen toda la misma jerarquía, pierden esa jerarquía. En realidad no es que la pierden, vos le vas dando la jerarquía cuando empezás a inyectar componentes entre sí, que vamos a ver cómo se hace. Ahí es como que tenés un componente superior y otro inferior. O sea, el superior en este caso sería la página de home y el inferior sería el carrusel. Carrusel sería el superior de producto. El producto sería inferior de carrusel. ¿Por qué? Porque el producto
lo llama el carrusel y el carrusel lo llama la home. ¿Bien? Pero en líneas, digamos, técnicamente, y si vos inclusive no armás una estructura de directorio ni nada, están todos al mismo nivel. ¿Se entiende más o menos la idea de los componentes? Bien. Entonces, vamos a meternos un poquito en el código para ir viendo esto mismo, pero ahora a nivel código. Como les decía, al momento de crear una... Decime si querés, Jorge, a ver, mostrame rápido y si no, después me lo mandás por el foro. Tiene algo que ver esto con los divs, o sea, en un HTML no separarías la página en componentes también con esto, sí, pero lo que dije antes, los divs son HTML, un componente es HTML, CSS y JavaScript, esa es la diferencia. No sé, Jorge, por dónde, si me lo pasaste por el foro, entonces lo veo, a ver, no, pues no sé si a veces tarda en llegar el... Ah, perfecto, sí, pasámelo, sí, porque puede demorar un poquito. Pasámelo por el foro. El foro de dudas, por las dudas, este foro de acá, ¿ven? Está acá arriba del de cafetería virtual, hay uno que dice foro de dudas y o consultas. Pásame ahí el error que te está tirando, alguna captura o algo. Bueno, vamos a seguir un toque acá. Les decía, hay un solo HTML en toda la página. Bien, si ustedes, perdón, en todo el proyecto React, si yo vuelvo a levantar el proyecto de React, van a ver esto acá, el loguito que está girando, edit source app JS y demás. Pero si abren el HTML no ven nada de eso. Vean que no hay nada de eso. Bien, es un HTML, un head, un body, un nuevo script y no hay nada de todo eso que estamos viendo. Pero lo único que hay es un div cuyo ID es root. Bien, este de acá. Si vamos a la carpeta source, vamos al index.js, que es el archivo que está linkeado, digamos, en un proyecto React. Por ahora tomémoslo como que es así, después hablo más al respecto. Vamos a ver que acá está lo siguiente. Hay un React DOM.createRoot, bien, y acá menciona document get element by ID root. Fíjense que lo que está haciendo ahí es un selector por ID del elemento cuyo ID sea root, es decir, este div de acá. Bien, eso lo guarda en una constante. Y luego lo que hace es un root.render y le pasa todo este choclo de código que no es nada del estándar HTML. Pero este choclo de código lo que hace es abrir este archivo, que es el archivo app.js. Y acá podemos ver el contenido que sí estamos viendo acá. Entonces lo que está pasando acá es que tenemos en el HTML un elemento, un div cuyo ID es root. El index.js lo que hace es un selector sobre ese elemento y llama un método propio de React DOM que es createRoot, que vendría a ser la raíz de la aplicación. Y luego lo que hace es un render de nuevo es mostrar, bien, es mostrar en pantalla, un render de app. Olvídense de este strict mode por ahora, solamente concéntrense acá en esta etiqueta app que estamos viendo ahí. Esa etiqueta vean que no es algo del estándar HTML, ¿bien?
Si vamos arriba, vemos que acá hay un import de app from.barra app. Lo que está diciendo ahí es, importame el componente React que se llama app, que está declarado en este archivo, en .barra app. A los archivos no se le pone extensión, no se le pone app.js. Bien, leemos .barra app, pero el archivo es el app.js. Que tiene una función declarada y tiene un export, bien, un export default. Ahora entro en detalle en eso. Pero básicamente lo que estamos haciendo ahí es decir, mira, importame este componente que está ubicado acá y en el elemento cuyo ID es root, mostra ese componente. Y ese componente es este div que tiene de nuevo esta estructura que estamos viendo acá. Bien, entonces si yo ahora borro todo esto y pongo la mundo, van a ver que va a cambiar lo que está en el navegador. No sé si bajé. No, está bien. Bien, hola mundo. ¿Está bien? De esta manera es como va a trabajar React. Entonces fíjense que lo que hizo React es utilizando el DOM, con métodos propios de la biblioteca obviamente, pero tocando el DOM, reemplazó el contenido que había acá, que no era nada, bien, y le puso el contenido que tiene este componente. Esto que ven acá es un componente en React. Bien, se suele dejar el app como el componente raíz de una aplicación React, es decir, el primer componente y este es el que se encarga de llamar al resto. Bien. Y esto es un ejemplo de lo que es un componente de React de tipo función o funcional. Nosotros vamos a hacer una unidad que vamos a trabajar con clases y después ya empezamos a trabajar con funciones, que es el paradigma que se está utilizando hoy día. Acá lo que tenemos básicamente es declarada una función que tiene que tener cierta estructura y que tiene que ver con lo que es JSX en React. Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata. Pero tenemos declarada una función, también vamos a ver que pasa lo mismo si fuese una clase, y un export default de app. ¿Qué es este export default? Ese export default tiene que ver con los módulos de JavaScript. Nosotros en un archivo JavaScript podemos exportar algo para importarlo en otro JavaScript. Por eso es que desde index.js yo puedo importar la función app porque acá la exporté. Acá vean que es export default. Bien. Cuando es un export default, cuando se importa, se declara import el nombre de lo que queremos importar, que es lo que ponemos acá, from y el archivo en donde está declarado sin la extensión. Pero a veces, por ahí alguno ya lo observó, hay algunos import que están entre llaves. Cuando un import está entre llaves es porque del lado que se exportó no se exportó como default. Bien, solo se hizo un export. Entonces, cuando yo exporto, simplemente tengo que importarlo y declararlo entre llaves. Cuando yo hago un export default, puedo omitir las llaves. ¿Bien? Esa es la diferencia y por qué a veces ven imports con llaves y otros sin llaves, es por cómo se exportó. Un módulo puede tener un elemento exportado como default y n elementos exportados sin default. Por ejemplo, el módulo React tiene el elemento React, el artefacto React, que se exporta como default, pero tiene otro que, por ejemplo, se llama useState, que después lo vamos a ver, que lo tenemos que poner entre llaves. ¿Y esto por qué? Bueno, porque React se exportó como default y useState no. ¿Bien? Entonces, ahí tienen un caso, por ejemplo, en donde uno va sin llaves, el otro va con llaves. Bueno, cuando vean esto es por cómo se exportó. No tiene otra lógica, digamos. Para poder nosotros usar un componente, lo tenemos que importar y luego lo tenemos que declarar con esta sintaxis dentro de lo que se denomina JSX. Bien, que ahora vamos a ver qué es un JSX. ¿Tá? Nosotros IndexJS no lo vamos a tocar, vamos a empezar a trabajar a partir de app. Ahora lo que vamos a hacer es crear un componente nuestro, nuevo, y ese componente inyectarlo en app. Bien, ahora vamos a hacer eso como para entender cómo se crea un componente y repasar esto de cómo inyectar un componente. Bien. ¿Por qué la dirección es localhost 2.3000? Porque así lo definieron en React el puerto default. Bien, hay una opción cuando haces el npm start en donde puedes llegar a cambiar el puerto, o si ese puerto está ocupado directamente te lo modifica y te le pone el 3001.
tema de React. ¿Solo puedes exportar uno por default? Sí, solo puedes exportar uno por default porque es el default. Bien, justamente. Bueno, y ahí está un poco lo que es esos módulos de JavaScript que te dije la unidad pasada, lo vemos con React porque lo utiliza, entonces es eso, es poder exportar lo que busca el módulo justamente que podamos construir algo que se pueda usar en otro JavaScript. Entonces en un lado lo exporto, es como que le digo, che, esto podés usar, y del otro lado lo importo. Eso aplicado a React. Después vamos a ver cómo hacer algunas cosas con módulos propios, donde hay algunas variaciones, pero React no deja de usar la teoría de módulos de JavaScript. Bien. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Entonces sigo un poquito. Vamos a crear un nuevo componente. ¿Cómo creamos un nuevo componente? Vamos a ir a Source o SRC. Vamos a ir acá arriba donde dice New File. Y vamos a ponerle un nombre al que querramos nosotros al componente. Yo le voy a poner Home. Bien, por ahora los componentes se llaman con primera letra mayúscula. Y la extensión le vamos a poner JSX. Ahora vamos a ver de qué se trata JSX. Bien. Acá vamos a crear un nuevo componente React. En este caso lo vamos a crear como una clase. Y la realidad es que lo vamos a usar el tema de componentes de clase solamente para entender cómo funcionan, porque hoy lo que más se usa son funciones, pero nos podemos encontrar con alguna aplicación que ya esté desarrollada, que use clases, y React nace con el uso de clases. Entonces, le vamos a dedicar muy poquito a las clases, después ya vamos a arrancar a trabajar con funciones y hooks. Para usar, digamos, crear un componente nuestro de clase, lo que vamos a tener que hacer es un import de React, y acá vamos a poner coma component, ¿bien? From React. Vamos a tener que tener esta línea declarada. Luego lo que vamos a hacer es declarar una clase en JavaScript. Las clases en JavaScript se declaran con la palabra reservada class, el nombre que le quiero dar a la clase, home. El nombre de la clase y el nombre del archivo tienen que ser iguales. Obviamente acá no le pongo .jsx. De nuevo, eso es por ahora, tienen que ser iguales. Después vamos a ver que no necesariamente, pero por ahora manejemos la clase le pongo el mismo nombre que el archivo. Y voy a poner extends component. ¿Bien? Extends es herencia en JavaScript. Esto nos permite que esta clase home que estamos declarando herede atributos y métodos de component. Todo componente declarado como clase tiene que tener un método que se llama render. ¿Bien? Los métodos son como funciones, digamos, pero no se le pone, la palabra reservada function. Directamente el nombre del método, paréntesis, llave de apertura, llave de cierre. Y el método tiene que estar declarado dentro de las llaves de la clase. Vean que acá es class, home, extends, component, llave de apertura, llave de cierre, en el medio el método. ¿Bien? El método va a tener que tener un return, paréntesis, y acá va a venir el JSX, que por ahora lo vamos a omitir un cachito. Vean que esto que estoy escribiendo es JSX, parece HTML y por ahora no vamos a quedar con eso. Ahora voy a explicar algunas diferencias, pero bueno, es de esta manera. Tiene que tener entonces un método render, un return, paréntesis, paréntesis, y adentro el JSX. Y finalizando todo el archivo, un export default de home. Bien, si yo acá le ponía Pepe, bueno, entonces el export default tiene que decir Pepe. ¿Tá? Lo que estamos haciendo con el export default es decir, bueno, exporto para que otro use este componente, que es en este caso una clase. Si vamos al app.js, ya que lo renombramos a JSX, bien, vamos al app.js, yo digo, bueno, yo quiero que acá, debajo de Hola Mundo, yo quiero inyectar el contenido del componente home, es decir, llamar al componente home y que ahí se imprima lo que resuelve el componente home. Lo primero que tengo que hacer yo para poder usar un componente desde otro componente es importarlo.
¿Cómo lo importo? Import. El componente, ¿cómo se llama? Home. From, comillas, ¿y dónde está ubicado ese componente? Está ubicado en el archivo home.jsx. Entonces le digo, punto barra nos permite llamar archivos que están en el mismo directorio donde estoy parado acá. Fíjense, app.js está en source, punto barra, voy a llamar a un archivo que está en el mismo directorio. Bien, punto barra, home. No le pongo el punto .jsx o punto .js, solamente el nombre del archivo. Una vez que hago eso, en la porción de código de HTML, por ahora entre comillas, que yo quiera, donde a mí se me ocurra, yo digo, bueno, acá yo quiero que se muestre el contenido del componente home. ¿Cómo hago eso? Bueno, con una pseudo etiqueta que es menor el nombre del componente home barra mayor. Entonces lo que va a pasar ahora es que va a decir hola mundo y home. Bien, si yo a esto lo cambio y digo, para que no diga lo mismo, Home React 2022, Home React 2022. Entonces lo que pasó acá, esto es la composición de componentes. Tengo un componente que llama Home y Home devuelve algo a mostrar en pantalla. Entonces lo que va a pasar, ¿qué hace React? Viene y dice, tengo un div, imprimo la mundo. Y acá imprimí el contenido de Home. Bien, acá imprimí el contenido de Home. ¿Qué hace Home? Va a resolver, por ahora es un componente que no hace nada, solamente devuelve un HTML, pero después va a tener lógica. Entonces, resuelve todo lo que quiere y devuelve un HTML. Entonces, lo que hace React es agarrar ese HTML y lo pega acá. Bien. Y a su vez, index.js dice, che, pegame el contenido de app en el elemento cuyo ID es root. Entonces va a venir, va a buscar todo el contenido de app y lo va a pegar acá. Y eso es lo que terminamos viendo acá. Bien. A su vez, home podría llamar a otro componente. Bien, vamos a hacer esa práctica también, si de paso repasamos. Voy a source, creo un nuevo archivo, vamos a llamarlo banner.jsx. Vamos a hacer el import de React y component. Bien, y acá voy a decir class banner extends the component. Llave de apertura, llave de cierre. Inmediatamente dentro de esas llaves, un método que es el render. Lo que está en el método render es lo que se termina mostrando en el navegador. Entonces, ese render tiene que tener un return. Eso que está dentro del return es lo que se termina mostrando. Ponemos un div, digo banner. Al final de todo, un export default de banner. Voy a home. Bien. Digo, bueno, ahora yo tengo este div. Debajo de este string yo quiero mostrar el contenido de banner. Si usan Visual Studio Code pueden hacer lo siguiente. Menor, escriben el nombre de componente, banner, y lo que hacen es darle enter. Y automáticamente Visual Studio Code les escribe el import. Bien, pero el import vean que está. O sea, lo resuelve Visual Studio Code, pero está. Y ahí van a tener banner. Entonces acá, ¿qué pasó? App inyectó a home. Home inyectó a banner. Y banner, bueno, por ahora no inyecta a nadie. Bien, ¿se entiende hasta acá? ¿Por qué cambiamos la extensión a JSX? Después lo explico. En el archivo home JSX, ¿para qué sirve la primera línea que tipeó donde puso React? Esto es el módulo de React, que es el que hace posible, digamos, que todo esto funcione. Es un módulo propio de React, en donde después vamos a ver, vos puedes utilizar los hooks, o en este caso, traerte la clase component que cuando vos declaras un componente clase, tienen que heredar de esa clase component, por eso tiene que estar el extends, y esta clase component internamente tiene todo resuelto para que cuando vos hagas un render, hagas un return, termine imprimiendo eso en pantalla. En realidad la magia de React es este módulo y React DOM. Al resto, chicos.
Sí, todos los archivos JSX tienen que tener esa entrada de React. Cuando no tiene declarado React o no tiene declarado component es porque es un componente funcional. Los CSS por ahora no lo vamos a ver, después vamos a ver cómo añadirlos. Un componente funcional es que en lugar de usar clases para declarar y construir tu componente, usas funciones. ¿Bien? App es un componente funcional. Home es un componente declarado como clase. ¿Está? Nosotros cuando trabajamos con React podemos trabajar con funciones, podemos trabajar con clases. No con uno u otro. Pueden en un mismo código, en un mismo repo usar los dos, quiero decir. La realidad es que hoy la tendencia es usar funciones por sobre clases. Nosotros vemos un poquito de clases como para entender algunas cosas, pero después ya empezamos a usar funciones. Por eso es que hoy no me voy a meter en cómo declarar un componente funcional, porque ahora vamos a ver las clases más que nada, pero se refiere a eso. Son los dos tipos de componentes que hay, funciones o clases. Por ahora, Mariano me pregunta si uso funciones, la primera línea no va. No te respondo eso por ahora omitimos el uso de funciones. Cuando veamos el uso de funciones, ahí les comento el por qué va o no va, o cuándo no va. ¿Ven? Pero por ahora no, pues si no los mareo y por ahí algunos ya conocen React, otros están arrancando y se van a hacer una ensalada, sino en cuanto a funciones y clases. Por ahora lo único que conocemos es clases. Bien. Entonces, funciones que si bien está, porque no hay grandes diferencias, bien, pero por ahora centrémonos en las clases. Quería ver un cachito por las dudas, está bien, listo. Me quiero ir a JSX, que es lo que más me interesa arrancar. Bien, por ahora. Sí, por eso digo, por ahora arrancamos con clases y ustedes tienen que usar los componentes de esta manera, ¿bien? Si ya conocen, no importa, usen los componentes de clases para hacer los TPs optativos y demás. Por ahora dan de cuenta que no conocen funciones. No recuerdo si es la clase que viene o la otra, ya arrancamos con funciones y ahí seguimos con funciones, pero bueno, de nuevo, se pueden encontrar con un desarrollo hecho con clases que le tienen que dar mantenimiento y tienen que entender, aunque sea las cosas básicas de un componente común, trabajando con clase. ¿Qué es JSX? JSX es una extensión que nos permite, nos simplifica el desarrollo con React. A ver, JSX nosotros lo vemos y parece HTML, pero no es HTML, y eso se lo tienen que dejar bien grabado, ¿bien? Parece, pero no es. Justamente es una extensión que nos va a facilitar el desarrollo en el siguiente sentido. Si yo quisiese hacer un componente React sin usar JSX para hacer este div con este image dentro, tendría que hacer todo esto. Tendría que hacer un create element de un image, tendría que hacer un create element de un div y anidarle a ese div el image, de un icon y anidarle al container, y luego renderizar todo eso en una porción de código HTML. Esto es algo, para hacer esta porcioncita de código tendríamos de HTML, esto sí es HTML, tendríamos que hacer todo esto. JSX lo que nos permite a nosotros es lo siguiente, ¿bien? Para llegar al mismo resultado, escribir esto. ¿Está? Entonces, ustedes ven acá y es un div con un image dentro. En es HTML, no. Es JSX, que no es lo mismo. Esto que ven acá es JavaScript, pero tiene un formato, digamos, que lo asimila o se asimila a HTML. Pero si ustedes observan, esto es una clase CSS y el atributo no es class, es class name. Tiene algunas diferencias JSX de HTML. Bien, ¿por qué acá, y acá lo ven, por qué acá la clase CSS se nombra como class name y como class? Porque si yo le pongo class para JavaScript es una palabra reservada, class. Entonces, no funciona, porque esto no es HTML, es JavaScript. Entonces, una cosa que si bien hoy no usamos CSS, pues yo lo voy a volver a remarcar, pero una cosa es cuando ustedes quieran darle clases CSS a sus componentes, no tienen que usar el atributo class, tienen que usar el atributo class name. ¿Bien? Class name, camel case con N mayúscula.
Y eso nos sirve un poco para entender que esto que está acá no deja de ser JavaScript. Lo que va a hacer React en ese proceso de transpilación es agarrar este JSX, construir esos componentes de React y llevar lo que corresponde a código HTML. ¿Bien? Para que nosotros escribamos esto de manera muy linda pensando que es HTML, pero por detrás se ejecute como lo que es JavaScript. Bien, y eso lo que nos permite también es, por ejemplo, insertar una etiqueta que no existe en el mundo HTML, esa pseudo etiqueta, sino que justamente es un componente de React. Bien, ¿por qué ponemos la extensión de los archivos en JSX? Porque justamente lo que estamos trabajando no es JavaScript, sino es JSX. Bien, todo componente de React tiene que tener un JSX dentro. ¿Por qué? Porque el objetivo de React es el renderizado, es mostrar cosas. Bien. Si trabajamos con clases, todo componente tiene que tener un método render. Ese método render es el que es el usado, el que usa React para decir, esto que está en este método es lo que yo voy a mostrarle al usuario en el navegador. Ese método puede hacer cosas, yo acá puedo declarar variables, puedo declarar, no sé, constante número, puedo hacer lo que quiera, ¿bien? Constante número 1. Lo que esté dentro del return, dentro de ese método render, es lo que se va a mostrar. Y lo que hay dentro del return es JSX. Ya me adelanto canchito con temas funciones. Las funciones no tienen métodos, porque son funciones. Entonces la función es más lineal. El return de una función es lo que se muestra. Vean que el return de la función y el return de la clase es lo mismo. Pero el return de la clase tiene que estar en un método render. Se tiene que llamar render. No se puede llamar Pepe, se tiene que llamar render. En cambio, en la función, le meto el return y ya está, porque una función no tiene métodos. ¿Bien? Es directo el return. Otra cosa importante es que en el return yo no puedo poner como componente JSX raíz 2 elementos. ¿Ven que acá chilla? O sea, yo no puedo tener 2 divs como la raíz del return. JSX te dice, no, tenés que tener uno. Entonces, si yo esto vengo y lo meto dentro de un div, div porque uso div, puede ser cualquier cosa, ¿bien? O sea, ahí funciona. Lo importante es que acá no haya 2. Y hay otro elemento en React que se llama fragment. ¿Ven? El fragment, la particularidad que tiene es que nos permite agrupar, es como un contenedor, se escribe así los fragments, ¿bien? O sea, menor barra mayor, como si fuese un div, pero no se traslada al HTML. Para el HTML no existe el fragment. Si yo pongo un div en el HTML, voy a ver un div en el navegador, en la estructura del HTML. En cambio, si pongo un fragment, acá es como que estoy diciendo, bueno, todo esto lo agrupo en un fragment y eso no se traslada a un elemento HTML, no tiene un equivalente el fragment al HTML, solo es a ojos de React y nos permite justamente armar fragmentos dentro del componente. Bien, después igual lo vamos a repasar el fragment, lo importante es que entiendan esto, porque si no, si ustedes quieren empezar a trabajar en algo y les va a chillar por todos lados, bien, siempre mínimamente que haya un div como raíz del return. ¿Está? Eso es JSX. Los archivos recomiendo ponerle la extensión JSX porque justamente permite también al IDE, más que nada porque permite al IDE identificar que es un JSX y si se descargan alguna extensión, algún snippet o algo, los va a ayudar a trabajar con JSX. Si le ponen JS también funciona, ¿bien? Es indiferente para React. Extensiones, pueden escribir acá JSX, se van a encontrar un montón. Yo, por ejemplo, uso esta JSX Snippet, que es la básica, una de las más utilizadas, pero hay un montón como para buscar y si quieren usar, pueden usar alguna extensión, ¿bien? No, digamos, no está mal usar algún snippet de JSX. En JSX puedo usar los console logs y JSX es JavaScript. La única diferencia de la extensión JSX es que le estamos diciendo al IDE, al Visual Studio en este caso, que acá hay código JSX. Ahora, no deja de, o sea, funciona todo lo que ya conocen en un archivo JavaScript, funciona en un JSX. ¿Cuál es la función de fragment? Lo que decía recién, es poder tener un fragmento de n códigos, ¿bien? Que no se traslade al HTML. Si yo te escribo esto con un div, está perfecto, no va a chillar React, va a funcionar, pero esto es un div que adentro tiene 2 divs.
O sea, se traslada al HTML. Vos vas a abrir el navegador y vas a ver un div y adentro dos divs. Si yo te escribo el fragment, bien, le digo a React, che, mira, esto es un fragmento de código, no me chilles, es como si fuese una porción de código, pero esto no se traslada al HTML. Yo no voy a abrir el navegador y voy a ver el elemento fragment. En el navegador voy a ver un div y el otro div al mismo nivel y no voy a ver nada que los agrupe o ese div que antes nos aparecía que nos agrupa. Entonces, la utilidad de fragment es poder declarar estos fragmentos de código sin que eso se traslade al HTML, porque a veces no queremos meter un div en la estructura del HTML porque nos rompe todo. Pero necesitamos tener un contenedor porque si no, no podríamos hacer esto de retornar dos divs dentro de un return, por ejemplo. Bien, caso más típico de la utilización de fragment. ¿Se entiende? Hasta acá. Bien. Ah, esto es un fragment. Esto es un fragment. Menor mayor, menor barra mayor. Y adentro el contenido JSX que ustedes quieren mostrar. No, no lo vas a ver. Si lo guardé, no lo vas a ver esto. En el navegador no vas a ver nada. Un div, otro div. Ya está. No hay nada que te indique que hay un fragment. Si yo esto te pongo un div, sí lo vas a ver. ¿Ves? Ahí tenés un div que adentro tiene dos divs. En cambio, si yo uso fragments, no lo ves. Son directamente dos divs. Lo que dije antes, Verónica, los archivos van con la primera letra mayúscula. No es obligatorio, pero por ahora lo vamos a tomar como algo obligatorio. Bien, el nombre del archivo igual al nombre de la clase o la función, la primera letra mayúscula. Bien, lo último es, supónganse que acá tengo esta constante número y yo quiero imprimir el valor de esa constante en el JSX. Bueno, lo que voy a hacer es, en la parte del JSX que yo quiera, voy a poner llave de apertura, llave de cierre, y en el medio, constante, variable, función que retorne algo que yo quiero que se interprete y se imprima. Yo acá le estoy diciendo a JSX, che, interpreta lo que tiene la constante número e imprimirlo en pantalla. Entonces fíjense que ahí imprimió el 1. De esta manera, con la llave de apertura, llave de cierre y en el medio lo que queremos interpretar, podemos imprimir en pantalla valores, variables, constantes, funciones, podamos ir viendo. Hay más casos de ejemplo. Bien, pero esa es la manera que tenemos, con la llave de apertura y cierre dentro del JSX. Bien, una cosa importante es la siguiente. Dentro del JSX puedo meter código HTML, no. Podés meter código JSX que tiene una sintaxis igual a la del HTML, salvo lo que expliqué de class en lugar de usar class name en lugar de class. Una cosa importante es la siguiente. Yo ahora les voy a subir la aplicación de ejemplo, esta misma que estamos viendo, sin esta carpeta NoModules, ¿bien? Esta no la voy a subir, esta NoModules, porque pesa un montón. Y ustedes cuando me suban los TPs, me suban dudas en el foro, hacen lo mismo. Me van a meter en un raro, en un zip, todo menos NoModules. O sea, todo. Public, sur, package, JSON, readme, todo lo que tengan, menos NoModule. NoModule no me lo mandan porque pesa un montón. Ustedes supónganse que van, descargan mi aplicación, la descomprimen, se encuentran con estos archivos y quieren hacer un npm start. Bien, para lanzar esta misma aplicación. Nos tira un error.
¿Por qué? Nos tira el error porque no tiene no modules. Entonces, ¿cómo hago o cómo hacen ustedes para poder ejecutar la aplicación que yo les subo de ejemplo? ¿O cómo voy a hacer yo para poder ejecutar las aplicaciones que ustedes me suban? Antes de hacer el npm start por única vez, hacen un npm espacio install. ¿Qué hace el npm install? El npm install va a recorrer el package.json. En el package.json están todas las dependencias que se van instalando. Después les voy a mostrar cuando instalemos alguna biblioteca de terceros cómo se va actualizando. Y va a reconstruir nomodules. Bien, lo reconstruye como estaba. Entonces, primero hacen el npm install por única vez. Por única vez, o sea, si hacen 10 npm start después no pasa nada, no es que lo tienen que hacer siempre antes del npm start, solamente por única vez, hasta que ven esta carpeta nomodules. Una vez que hacen el npm install y ven la carpeta nomodules, ahí empiezan a trabajar normalmente con el npm start, perdón. Esto solamente si ustedes quieran ejecutar lo que yo les subo, ¿bien? O sea, para su aplicación interna no pasa nada. Y ahí ya se ejecuta. ¿Está? Y ustedes lo mismo, me van a subir a mí sin no modules y yo lo que voy a hacer es primero un npm install, perdón, y después un npm start. ¿Está? Siempre se trabaja sin la carpeta no modules porque pesa un montón y se puede reconstruir con un install. Entonces no tiene sentido andar subiendo esa carpeta ni a Git, ni en un RAR compartido, ni en ningún lado. Bien, si usan Git van a ver que los repo Git todos ignoran la carpeta no modules. Bien. Ahí, esperen que les quiero subir ya si no me olvido. Y repasamos un cachito el TP. Mientras, si queda alguna duda, obviamente vayan preguntando. Bien. Y el TP optativo unidad 3, lo que dice es crear una aplicación con React llamada MyApp. Yo le puse MyApp acá, chicos, si le quieren poner otro nombre, pónganle otro nombre, no pasa nada. Bien, si la crearon con otro nombre, no pasa nada, pónganle el nombre que quieran. Si no tienen creatividad, usen MyApp y listo. Bien, desarrollar y maquetado una página de detalle de un producto para un sitio e-commerce. Se deberán visualizar los siguientes datos: nombre, descripción, precio, SKU. SKU, para el que no conoce, es como si fuese un código único del producto. ¿Bien? Un número. Y cantidad disponible. Realizar un maquetado con los datos, desarrollado con componentes. Bien. Acá no tienen que hacer mucha magia porque todavía no vimos mucho. Entonces, ¿qué es lo único que tienen que hacer? Es crear un componente, bien, que no lo voy a crear yo, lo van a crear ustedes, que le pueden poner el nombre que quieran. Fíjense que es la página un detalle de un producto. ¿Bien? Traten de poner un nombre que vaya por ese lado. Y en ese componente mostrar un producto de ejemplo. Bien, entonces sería algo así, no sé, un H1 que diga Moto G. Bien, un P que diga precio, mira, así, maquetado, maquetado. Y así con esos campos. Si en lugar de usar productos quieren usar noticias, si en lugar de usar productos quieren usar Pokémon, usen lo que quieran, ¿bien? Es totalmente indiferente. O sea, yo pongo siempre una entidad y campos de ejemplo para que tengan una idea y para que se guíen. Si en lugar de mostrar el precio quieren mostrar otra cosa, no hay ningún problema, ¿bien? Lo único que tienen que hacer es eso, no se maten con CSS porque todavía no vimos cómo incluirlo bien. Al principio las primeras unidades van a ser más básicas en el sentido de saber manejar ciertas cosas que son las bases de React. Y lo único que tienen que hacer es eso, es ese maquetado, nada más. Bien. No, Lucas pregunta si SKU es sinónimo de bundle. La verdad no sabría decirte, Lucas. SKU en realidad es un término más logístico. Es como si fuese un identificador unívoco para un producto. Bien, eso es lo único del TP optativo, es eso. Y TP final ya lo vamos a poder ver TP final, perdón. TP obligatorio ya lo vamos a poder ver la clase que viene. Bien. ¿Cuál es el objetivo de ahora en más? Ya no es el objetivo estar tan pendientes de JavaScript. Si quedaron dudas, no se preocupen. Las cosas que vimos
de JavaScript hasta la clase pasada, la vamos a ir utilizando. Lo único, si quedó alguna duda más teórica acerca del DOM o algo por el estilo, pueden preguntar en el foro, como para yo poder ir respondiéndoles por ahí o hacer un huequito en alguna clase, solamente por si queda alguna duda teórica para que entiendan cómo va trabajando React con eso, ¿bien? Pero cosas más prácticas, no sé, si no entendieron el promise, no se preocupen ahora por eso. Ahora ya enfóquense en React, en tener instalado Node, en poder crear su aplicación React, si les tira algún error, súbamenlo al foro. Crear componentes, bien, ya vimos hoy cómo crear componentes de tipo clase, entonces la idea es que jueguen creando componentes, creen componentes sin sentido, no importa, lo importante es que tengan bien claro en cuál es la sintaxis, en que tienen que crear un archivo, bien, y dentro de ese archivo tener el import y dentro de tener declarada la clase, y jueguen con esto de que un componente inyecta a otro componente, como hicimos acá con app, home y banner, bien. No toquen el index.js, parten desde app, tocan app.js o app.jsx y desde ahí importan componentes. Pueden importar, como hice yo, home y home importa banner. Acá podrían importar otro componente, bien, yo acá puedo importar, no sé, a banner, ¿está? No es que un componente solo puede importar otro, no, puedo obtener un componente que importe 10 componentes, ¿bien? Que inyecte, perdón, 10 componentes. Jueguen con eso, jueguen con crear componentes. Obviamente, el TP optativo lo que dice o lo que busca, no me pongan en el app.js los campos, no, creen un componente, pongan el nombre que quieran, creen un componente, ese componente va a mostrar esos campos del producto y a ese componente lo van a tener que inyectar desde app.jsx. Bien. Después vamos a ver el módulo de ruteo, que en el módulo de ruteo vamos a poder interpretar una URL y de acuerdo a una URL mostrar un componente y eso va a ser la sensación de navegabilidad que tenemos en las páginas. Bien. Cada componente tiene su propio archivo JSX o puede haber varios componentes dentro de un JSX. Técnicamente puede haber varios dentro de un JSX. No es lo aconsejable es que cada componente esté en un JSX. Bien. Bueno, entonces, objetivo, de nuevo, enfocarse en React. Bien. Enfóquense en React como para ya tener más claro esa parte de React. No, un solo producto. Me pregunta si tienen que mostrar uno o N. ¿Quieren mostrar N? Muestren N. O sea, con que muestren uno está porque no me interesa el producto que muestren. Lo que me interesa es que sepan crear componentes, inyectar los componentes. ¿Entiende? O sea, hoy la práctica es esa, no es otra. Después vamos a ir viendo cómo, obviamente, seguir trabajando y vamos a llegar a algo más más lindos, digamos, o mejor, pero por ahora lo único que aprendimos es cómo crear un componente. Entonces, practiquen mucho eso porque parece sencillo, pero se pueden marear. Y después, Jorge, no me llegó nada, me llegó la consulta del foro, pero está en blanco. Bien. Cuando adjuntan imágenes, supongo, Jorge, que adjuntaste imágenes, pongan adjuntar la imagen, no la peguen en el contenedor donde escriben, porque les da la sensación de que queda la imagen, pero se pierde. Bien. Siempre pongan adjuntar. Por las dudas. Para que me entiendan es, si ustedes escriben en el foro, porque esto está bueno para que ya lo sepan todos, ustedes escriben acá y acá pegan una imagen y sí, les va a aparecer la imagen acá bonita, todo. Cuando le ponen enviar se pierde. Entonces, cuando quieren sumar una imagen, van acá y arrastren la imagen acá o la adjuntan, bien, hacen clic acá y la pueden adjuntar. ¿Tá? Pero no pongan control V acá adentro porque parece que se manda, pero no se manda. Sí, no hay problema, Jorge, me vino bien porque es algo que a mí me pasaba de mandar un gozo, pegaba la imagen y veía la imagen y ponía enviar y se perdía.
Nada, y después seguías juntando, porque en un momento ponías control V y no hacía nada, después empezó a mostrarte la imagen, pero no se manda, entonces es peor todavía. Adjunten las imágenes. Sí. Debes hacer una imagen, claro, sí. No vas a poder sacar captura y pegarla, tenés que guardarla y adjuntar. Sí. Bueno, chicos, cualquier duda entonces pregunten a través del foro. Bien, no se queden con dudas, vayan preguntando. De nuevo, olvídense un poco de si salvo que hayan quedado dudas muy básicas de JavaScript, pregunten, si no, no hace falta. Céntrense más en React. Igualmente, si alguno no entregó o no le funcionó lo que hizo de JavaScript o algo, no se quede con la duda, bien, suba el código al foro, pregunte, diga, profe, no me funcionó, me tiro un error, no sé por qué no me funciona, y yo los voy ayudando, pero por favor adjunten el código. Bien. Me esforcé mucho con la calculadora, pero no la mandé porque no la pude hacer funcionar bien. Justo lo que decía recién Verónica, si no te funciona porque no te tira un error o no llegas al resultado, subilo en el foro, ¿bien? Siempre suban en el foro, porque ese error que les pasa a ustedes le puede pasar a algún compañero también. Por eso es que yo insisto con que usen el foro, aparte de que me exigen de que usen el foro para consultar, ¿bien? Pues la verdad está bueno porque si por ahí hay algún otro compañero que va viendo, va siguiendo lo que van consultando y se encuentra con cosas que no le funcionaban. Después, si es un tema de que no te funcionaba o muy particular o que sea, puedes subir en la tarea y hacer la consulta, o subir la tarea, hacer la consulta, pero siempre usen el foro para preguntar. Primero porque yo les voy a responder más rápido. Si vos me preguntás hoy, yo te voy a responder mañana. En cambio, la tarea, por ahí te respondo el domingo, porque yo corrijo por lo general los fines de semana. Entonces pasaron 4 días en donde vos no pudiste hacer nada y por ahí si vos, te pongo, perdón, Verónica, vos de ejemplo, pero lo digo en líneas generales. Si vos me preguntabas hoy, por ahí mañana podías seguir trabajando. Bien, por eso yo insisto con el foro de dudas, porque es donde yo reviso todos los días y los puedo ayudar para que sigan avanzando. Bien. Bien, yo sé que tienen un Slack, porque lo leí, que tienen un grupo de WhatsApp, está perfecto, yo no puedo participar de ningún otro medio que no sea la plataforma y el foro, es por eso que les insisto con el foro, no porque sea mala onda, sino porque es el recurso que yo tengo y que me exigen que use. Bien, por eso, por favor, más allá de su Slack o WhatsApp o lo que sea, eh, hagan consultas en el foro, porque es el medio en donde yo puedo participar y los puedo ayudar. Bien, no importa si el código tiene un error, es la idea que ustedes me suban un código que no funcione y yo los puedo ayudar. Obviamente, primero traten de solucionarlo ustedes, porque eso se trata de programar, pero cuando ya están muy bloqueados, que no le encuentran la vuelta, que se frustraron, suban el código, bien, como para que yo los pueda ayudar. Y yo necesito el código para reproducir exactamente lo que ustedes están viendo. ¿Está bien? Los JSX siempre van dentro de la carpeta azul. Sí. Bueno, chicos, ahora sí los dejo, los libero que tengo el otro curso. Que tengan todos una buena semana. Nos vemos el martes que viene a las 19 horas. Concéntrense en tema componentes, en tema bueno, y también vean en el canal de YouTube, esto último, en el canal de YouTube ya van a ver algunos videos que les pueden llegar a servir. Bien. Es lo que vimos en clase, pero bueno, a veces el video es más cortito, está más, entonces si de repente se olvidan algo, no tienen que andar viendo toda la clase. Bien, acá está una introducción a React, está la teoría de componentes, está cómo crear componentes en React, que vendrían a ser componentes de tipo clase, cómo crear componentes funcionales. Estos 4 videos, estos 3, este cuarto, pues si quieren verlo, pero todavía no lo vimos en profundidad, pero estos 3 es parte de lo que vimos hoy, ya propiedades es lo que vamos a ver acá. Así que los dejo, que tengan una buena semana y nos vemos el martes que viene, 19 horas. Saludos, buena semana para todos. Voy cerrando.